¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Didáctica Extraescolar, a una sesión más del náhuatl, este canal que hemos diseñado para que ustedes y yo aprendamos a hablar el náhuatl, alumnos de educación básica, de educación media y maestros también. Bienvenidos todos. En la sesión anterior vimos cómo cómo pedimos que nos dejen hacer algo, pero estaba en singular la sesión. Hoy vamos a pluralizar con los mismos verbos, vamos a pluralizar la forma de cómo se dice déjenme más verbo. Dijimos en la sesión anterior, déjame entrar. Hoy vamos a decir, déjenme entrar. Cuando hay dos o más personas dentro de una habitación, dentro de una casa, y veamos cómo se dice. Déjenme entrar. Vamos a decir, nechkawaka manikalaki. Como ven, hay un sufijo pintado en color rojo en el verbo dejar, kawaka, kawaka, nechkawaka manikalaki. Les toca a ustedes repetir, nechkawaka manikalaki. El sufijo ka permite pluralizar al verbo. En este caso, déjenme salir. Estamos dentro de un banco, fuimos al cajero, estamos dentro de una casa, no podemos salir. Pedimos permiso que nos dejen salir. Nechkawaka manikiza. Nechkawaka manikiza. El sufijo ka en el verbo dejar pluraliza el verbo. Nechkawaka manikiza. Repitan. Nechkawaka manikiza. Déjenme trabajar. Decíamos que podíamos pedirle a un niño que nos permitiera trabajar. Ahora le vamos a pedir a dos o más niños. Déjenme trabajar. Nechkawaka manitikiti. Nechkawaka manitikiti. Repitan. Nechkawaka manitikiti. ¿Qué les parece? Seguimos. También dijimos en la sesión anterior, déjame dormir. Déjame dormir. Hoy vamos a decir, déjenme dormir. Hay mucho ruido o pedimos permiso ya para entrar a dormir a nuestra recámara, entonces decimos, déjenme dormir. En náhuatl se dice, nechkawaka manikochi. Nechkawaka manikochi. Entonces, pluralizar el verbo dejar se dice kawaka, nechkawaka manikochi. Repite, nechkawaka manikochi. Finalmente, le pedimos a otras personas que nos dejen ser feliz. Les decimos, nechkawaka manipaki, nechkawaka manipaki. Déjenme ser feliz. Repitan conmigo, nechkawaka manipaki. Nechkawaka manipaki. Muchas gracias por estar en una sesión más aquí en Didáctica Extraescolar. Si no te has suscrito, hazlo. Estamos incrementando el número de suscriptores porque muchos sí quieren aprender el náhuatl. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.